Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Buenas ¿Bien y usted? noches. Buenas noches, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, vamos a dar inicio con la clase de hoy, ¿verdad? Ya por dicha, mañana regresamos presencial. Recuerden todas las indicaciones que les di para el laboratorio. Entonces, voy a empezar de una vez con esta unidad, que es la última unidad del curso de electroquímica, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar de una vez. Ok, vean. Como les decía, esta última unidad que se llama electroquímica, obviamente aquí lo que vamos a ver o está enfocado propiamente en la rama de la química que va a encargarse de estudiar esa transformación entre lo que es energía eléctrica y energía química, ¿verdad? O sea, vamos a tener la producción de energía a través de un proceso o una reacción química, donde se va a dar una transferencia propiamente de electrones. Vean que cuando vimos las unidades anteriores y que hablábamos de ácido-base, a ellos les decía que se daba la transferencia de un protón, ¿verdad? O sea, se daba la transferencia de un hidrógeno, o sea, una carga positiva. En el caso de las reacciones en electroquímica, lo que se va a transferir es una carga negativa, o sea, un electrón propiamente. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar por acá. Ahí tenemos que a lo que es la electroquímica, digamos, las reacciones principales son las que se enfocan, parte de esta unidad son las reacciones redox. En química 1 ya habíamos hablado un poco de estas reacciones, que eran procesos donde, como dije antes, es una transferencia de electrones y se dan al mismo tiempo. O sea, cuando yo tengo una reducción, tiene que haber una oxidación al mismo tiempo, o sea, no se dan de forma separada. Y que nosotros lo habíamos visto como las variaciones en los números de oxidación de cada especie para determinar cuál es la especie que se oxida y cuál es la especie que se reduce. Entonces, todo eso que habíamos visto en química 1 para hacer esos cálculos de números de oxidación, lo vamos a aplicar nuevamente con este caso para las reacciones redox, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le está diciendo? Es esa transferencia de reacciones. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos primero el magnesio que está en estado sólido y que tiene un número de oxidación de cero, ¿verdad? O sea, está acá como cero y él va a ganar electrones o va a perder. En este caso, vean que él está pasando, un momento para los que están por ahí. Esto. Ok. Entonces, aquí tenemos el magnesio que está como cero y está pasando a magnesio más 2. O sea, ¿qué le está ocurriendo ahí al magnesio? ¿Está ganando o está perdiendo? Perdiendo, ¿no? ¿Está? ¿Qué dijo? Perdón, no, Perdiendo. no. Está perdiendo. Exacto. Vean que tenía una carga neutra, pierde electrones, entonces se hace positivo. Entonces, como el magnesio está perdiendo, quiere decir que él se está oxidando. Esta es la especie que se oxida. Y aquí vemos la otra las otras especies. Por ejemplo, el caso del cloro, el cloro aquí está como -1 y de este lado también está como -1. O sea, el cloro no le ocurre nada. Y luego tenemos el hidrógeno que estaría +1 y está pasando a 0. O sea, él está ganando los electrones. Los electrones que cede el magnesio los acepta el hidrógeno. ¿Verdad? Un momento que se me fue la pantalla y no puedo ver para aceptar aquí a los que llegaron. Sí, ahí está. Ok, sigamos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar con estas reacciones? Las reacciones, vamos a ver cómo se balancean. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso? Vamos a tener que dividir las especies en dos semireacciones, ¿verdad? O sea, vamos a separar por un lado la oxidación y la reducción y las vamos a balancear por separado y luego lo vamos a sumar para ya tener la ecuación global final.
Entonces vean que esto aquí está explicado a través de un ejemplo. Vea que nos dice, supongamos que se nos pide balancear la ecuación que nos presenta la oxidación de iones de hierro más 2 a hierro más 3. Vean que una vez acá nos está diciendo que el hierro se está oxidando, o sea, él está perdiendo electrones por iones de dicromato en medio ácido. Como resultado, los iones dicromato se reducen a iones cromo. Vean que aquí ya sabemos que el cromo está más 3, pero yo les podría poner un ejercicio donde yo no digo exactamente quién se oxida y quién se reduce, sino que ustedes tienen que determinarlo por análisis. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, el dicromato y nos recordamos del procedimiento que hacíamos en química 1, ven que tenemos que el cromo es la incógnita. Tenemos dos cromos, entonces yo voy a poner 2X más, sigue oxígeno, que hay 7. Tenemos 7 por el número de oxidación del oxígeno, que es menos 2, igual a este menos 2 que está aquí arriba, que ese no es el del oxígeno, sino que es el de la oxidación. Entonces, ese es igual a menos 2. Y entonces ahora despejo a X. Aquí tendríamos 7 por menos 2, ¿cuánto sería? Menos 14. Bueno, cierto, la multiplicación. Igual a menos 2. Luego, el 14 lo pasamos a sumar al otro lado. Esto aquí nos va a dar 12 y finalmente el 2 pasa a dividir para que nos dé una carga de más 6. Entonces quiere decir que el cromo está en el dicromato como más 6 y está pasando a más 3. O sea, él está ganando los electrones. Entonces vean que eso también es importante siempre verificarlo. Como digo, va a haber casos que son muy evidentes, hay otros que no. Entonces, siguiendo con este ejemplo, vean que escribimos la ecuación no balanceada de la reacción en forma iónica. Teníamos hierro más 2 más dicromato, pasando a hierro más 3 y cromo más 3. Y ahora la vamos a dividir en las semireacciones. Tenemos que el hierro más 2 y más 3 van juntos en la reacción de oxidación. Y luego en la reducción iría el dicromato y el cromo. Entonces, cada semireacción se va a balancear de acuerdo con el número de tipos de átomos y cargas. Para las reacciones se llevan a cabo en un medio ácido, se agrega H2O para balancear los átomos de oxígeno y se agregan hidronios para balancear los átomos de hidrógeno. Entonces, yo empiezo con cada una de ellas. Por ejemplo, aquí yo veo que hierro más 2 y hierro más 3 hay 1. O sea, ya está automáticamente balanceado, ¿verdad? O sea, no tengo que agregar más por el momento. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Ahí es ver las cargas. Vea que si de este lado la carga es 2, de este lado es 3, ahí es donde yo tengo que decir, o sea, ¿cómo convierto 3 en 2? Porque vean que la oxidación, los electrones, o sea, siempre que es oxidación, los electrones van en el producto porque se pierde. Entonces, yo tengo que igualar. Además, de este lado yo no podría poner electrones porque yo no tengo cómo a algo positivo sumarle algo negativo y que me vaya a dar 3. O sea, no sirve. En cambio, al 3 yo sí le puedo sumar algo negativo para que me dé 2, que en este caso obviamente sería la carga de 1 por menos 1, sería menos 1. Y vean que la carga ya está balanceada. O sea, a ambos lados de la reacción ya tengo una carga de 2. O sea, esta reacción de oxidación está lista. Ahora iría con la de reducción. Vean que en la de reducción, ¿de quién está queriendo entrar un momento? Yo no sé por qué no se me minimiza la pantallita. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahora sí se minimizó. Ok, entonces, ahora sí seguimos con esto, con el cromo. Vean que en el caso del cromo, tenemos dos cromos de este lado. Y ahora no me sale lo del lapicito. Qué mañosa que anda. Ahí está. Vean que el cromo, tenemos que hay dos cromos, entonces... tenemos dos cromos de este lado. Aquí tenemos dos cromos de este lado.
Acá tenemos 2, por eso agregamos este 2 cromo para que ya esté balanceado la especie química del cromo. Ahora, como dije antes, para balancear lo que son oxígenos se agregan aguas. Entonces, de este lado hay 7 oxígenos, por lo tanto tengo que agregar 7 moléculas de agua. Y vean que al agregar 7 moléculas de agua, estoy agregando 14 hidrógenos. Entonces, quiere decir que de este lado yo voy a tener que poner 14 hidrógenos. Y eso lo podemos ver de este lado. Aquí ya están los 14 hidrógenos. Vean que con esto ya están balanceadas todas las especies químicas. Ahora lo que sigue es la revisión de cargas. Entonces ahí es donde yo empiezo. 14 por 1 es 14. 1 por menos 2 es menos 2. Entonces esto de este lado nos va a dar 12. Aquí hacemos 2 por 3 sería 6. Más esto es 7 por 0. 0. Y nos va a dar 6. Entonces vean que la carga tiene que quedar balanceada. Y en la reducción, los electrones van en los reactivos, ¿verdad? Porque es la ganancia. Entonces, a 12, ¿qué le tengo que agregar negativo? O sea, cargas negativas para que me dé 6. Pues son 6 electrones. Porque si yo agrego 6 electrones, sería aquí menos 6 y nos va a dar 6 y ya las cargas estarían balanceadas en ambos lados. Entonces vean cómo aquí ya están los electrones. Entonces, una vez que yo tengo las especies químicas y las cargas, ya puedo ir a ver si las puedo unir. Pero primero aquí hay que ver algo. Vean que en la reacción de reducción hay 6 electrones. En la de oxidación tenemos solamente 1. Siempre tiene que ser el mismo número de electrones. Entonces, obviamente, y uno lo que hace es multiplicar, ¿verdad? Obviamente sería como invertir los números. O sea, la de abajo la multiplico por 1 y la de arriba la voy a multiplicar por 6. En este caso, entonces yo sé que voy a multiplicar toda esta reacción por 6. Me va a quedar 6 hierros y me va a quedar 6 electrones para que ya queden las cargas balanceadas. Y eso es lo que está diciendo acá, que se suman las dos semireacciones, se balancea la ecuación final por inspección y los electrones en ambos lados de la ecuación se deben cancelar. Por eso les digo, tiene que ser la misma cantidad de electrones. Y que, si no, lo que les acabo de decir, ¿verdad? El de multiplicar para igualar los electrones. Entonces, vean que eso es lo que se hace. Se multiplica este 6 por acá, por 1, por este 1 que está acá y por este 1 que está acá. Y entonces ahora voy sumando. Aquí sería 6 por 1, 6, y me bajarían 6 hierro más 2. Luego, ya de este lado no hay más reactivos. Me vengo con la de abajo, 14 hidronios. Vean que no hay hidronios en ninguna otra parte. Pues él también baja, 14 hidronios. Más dicromato, que también baja, porque no hay otro dicromato. Aquí estos 6 electrones se cancelan con los 6 electrones de aquí arriba. Ya desaparecen. Ahora va la flecha. Vamos con el lado de los productos. Entonces aquí sería 6 por 1. 6 hierro más 3, que nos quedarían por acá. Los 2 cromos más 3 y las 7 aguas. En este caso, esto es el balanceo en medio ácido. Siempre empezamos haciendo, ¿sí? Es que yo antes vi que usted multiplicó el 7 por 0, pero ¿por cuál 0? Porque recuerde que toda molécula que no tenga carga indicada, ni un más ni un menos, es porque es una molécula neutra. Entonces su carga es 0. Ok, listo. Entonces era Okay. el 7 por la carga del oxígeno. No, del H2O. Eso fue multiplicado acá. 7 por la carga de toda esta molécula, que es 0. Vean que las multiplicaciones siempre es el coeficiente por la carga, o sea, 2 por 3. Aquí era 1 por menos 2, aquí era 14 por 1. Entonces aquí sería 7 por 0. O sea, toda molécula es neutra. Entonces, si no tiene un más y un menos, es porque es una molécula que está en estado neutro y por ende su carga va a ser 0. Ok, entonces, como les dije, siempre el balanceo inicial lo hacemos en medio ácido. Para pasarlo a medio básico es un procedimiento bastante sencillo. Simplemente se agrega a ambos lados de la reacción la misma cantidad de hidrógenos. Digamos, aquí tengo 14 hidrógenos y le voy a agregar 14 hidroxilos a ambos lados. Aquí voy a bajar 7H2O
más 14 OH. Entonces, si yo tengo 14 hidroxilos con 14 hidronios, ¿qué se va a formar? H2O no. H2O. Ajá, o sea, se me va a formar 14 moléculas de agua. Por ende, tengo 14 de este lado y 7 de este lado. Se me cancelan estas 7. Y aquí me va a quedar 7 de H2O. Entonces, vean que al final me va a quedar 7 H2O en el lado de los reactivos y en el lado de los productos me va a quedar 14 hidroxilos. Y ya pasaríamos a lo que es el balanceo en medio básico. Entonces, generalmente en eso a ustedes se les puede pedir. Puede ser que solo se les pida en medio ácido o puede ser que se le pida a ambos. Entonces, uno balancea en medio ácido y después nada más se hace ese dato como esos pasitos adicionales. Vean que son como 2 lineecitas para dejarlo en medio básico. Entonces, pondríamos ahí la respuesta en el medio básico, que aquí no está, que en medio básico la respuesta nos quedaría 6 hierro más 2 más 7 H2O más el dicromato, pasando a este lado a 6 hierro más 3, más 2 cromo más 3 y más 14 hidroxilos. Esto sería el medio básico. Eso lo vamos a ver en la parte de ejemplos, ¿verdad? Ahí vienen bastantes y también vienen bastantes en la tarea. Ahora, siguiendo con lo que es la presentación, vamos a hablar de lo que son las celdas galvánicas o voltaicas. Vean que esto es un dispositivo experimental para generar electricidad mediante una reacción redox espontánea. Entonces, eso va a ser un procedimiento donde una celda, digamos, puede ser dos beakers que van a estar unidos, ya les enseño el modelo, por un puente que los conecta, donde va a haber dos especies. Una se va a oxidar, la otra se va a reducir y entonces el movimiento de electrones que haya en una dirección de la celda es lo que va a generar la diferencial de potencial y por ende vamos a ver, digamos, ese valor de voltaje. Entonces vean que dice que los componentes fundamentales de las celdas son una barra de zinc que se sumerge en un zinc, digamos, una disolución de sulfato de zinc y una barra de cobre que se sumerge en una disolución de sulfato de cobre. Esto es si es una celda, obviamente, zinc-cobre. Hay de muchos tipos, o sea, se puede hacer con muchos compuestos. Eso nosotros lo vamos a hacer en el laboratorio. También hay un experimento que hacemos con clavos, que es para ver la oxidación. De hecho, esos clavos hubiera sido bueno que los llevaran mañana para dejarlos oxidando para la próxima semana, que sería ya el último laboratorio, ¿verdad? Entonces, recomendación que fíjense en la práctica, tienen que llevar ahí como por pareja, son varios clavos, o si no por todo el grupo llevamos la cantidad de clavos, creo que son como 7. Y si alguien puede llevar un clavo oxidado también estaría genial. Para dejarlos, esos colocados en unos tubos de ensayo toda una semana. De hecho, ahí en el campus, después de que se les habilite ese laboratorio, van a poder ver el video de uno que dejamos prácticamente todo un año. Pero bueno, sigamos con esto. Ven que el funcionamiento de esta celda, entonces va a ser eso. O sea, yo voy a tener una barra de cobre donde está el zinc sólido, que va a estar en disolución con zinc más 2, y vamos a tener una barra de cobre que va a estar sólido con una disolución donde el cobre está más 2, ¿verdad? Entonces, en una de ellas se va a oxidar, en la otra se va a reducir. Entonces, en una podríamos decir de que va a perder peso, o sea que el metal se va a convertir en estado líquido, ¿verdad? Porque se va a convertir en un ion. Y en la otra vamos a tener que más bien iones que estaban en la disolución se van a hacer sólidos y se van a depositar sobre la barrita de este caso del metal, ¿verdad? Ahí podemos ver lo que es como la forma básica, ¿verdad? Que de hecho, si ustedes se acuerdan, más o menos algo parecido fue lo que habíamos visto cuando vimos la práctica en Química 1 de disoluciones que conducen la electricidad. Que cuando vimos eso, hablábamos que eran disoluciones que podían ionizarse, entonces había una variación de carga dentro de ella que permitía encender un bombillo. Estas también lo hacen.
Entonces vean que aquí tenemos el ánodo, que el ánodo es donde se va a dar la oxidación, y el cátodo va a ser la reducción. O sea, siempre que uno habla de ánodo va a ser oxidación y de cátodo va a ser reducción. Entonces, aquí vamos a tener que es el zinc perdiendo electrones. Entonces, el zinc va a perder electrón, va a pasar a zinc más 2 y vean que eso es lo que se demuestra acá. Vean que tenemos la barrita de zinc, el zinc sólido, él suelta los electrones, se van por la barrita, o sea, se vienen por este medio, viene acá por este cable, pasan por acá hasta llegar al otro extremo. Entonces, al liberar electrones, este zinc pasa a ser el zinc más 2, o sea, en estado acuoso. Se supone que si ahí después de un tiempo medimos el electrodo va a tener una pérdida de masa, o sea, va a ser muy pequeña, pero si podemos medirlo hasta ese nivel, podríamos detectar la pérdida de masa que se da. Y los electrones van a llegar a este lado, esos electrones, a donde los ven acá, ellos van a jalar el cobre que está en disolución como cobre más 2 y lo van a convertir en cobre sólido. O sea, quiere decir que en esta barra el cobre empieza a depositarse. O sea, aquí vamos viendo como el polvito de cobre donde se va pegando conforme se va dando la reducción. Y ven que este circuito no estaría completo si no tiene este puente salino, que este puente salino es un tubito generalmente de vidrio que tiene acá lo que es cloruro de potasio, puede ser cloruro de sodio, pueden ser otro tipo de sales. La idea es que se dé también, digamos, para cerrar el circuito. O sea, si yo no pongo el puente salino, pues no va a haber voltaje, o sea, no va a ocurrir la reacción, ¿verdad? No hay movimiento de electrones, porque si los electrones no pueden pasar al otro lado, no se va a dar nada. Y entonces este puente salino nos permite hacer ese cierre de circuito. Vean que aquí las cargas, las positivas se vienen para este lado y las negativas se vienen para este lado. O sea, vamos a tener todo un flujo de un circuito cerrado de lo que es la conversión de el cobre más 2 a cobre sólido y el zinc sólido a zinc más 2. Entonces vean que la reacción global sería zinc sólido más cobre más 2 acuoso, pasando a zinc más 2 acuoso y más cobre sólido. Eso es una celda galvánica o voltaica. Como dije antes, vean que aquí nos viene repitiendo los conceptos. Que en una celda galvánica, el ánodo es por definición el electrodo donde se lleva a cabo la oxidación. Ahí tal vez para que se lo aprendan, ponerle que ambos empiezan con vocal, ¿verdad? Ánodo, oxidación. Y el cátodo va a ser donde tenemos la reducción, que esos son con consonante. Y entonces aquí viene explicando lo que ya acabo de decir, para cerrar el circuito del puente salino. El puente salino es eso, cerrar el circuito con una sal que se ioniza. Obviamente es una sal por eso, porque se va a ionizar al 100%. Como les dije, puede ser KCl, puede ser NaCl o inclusive puede ser una sal como lo que es el nitrato de amonio, que permite, digamos, ese flujo de electrones. Aquí sigue, digamos, explicando toda la reacción global. Obviamente no me voy a detener en eso, ahí ustedes se lo leen. Y obviamente eso lo que nos va a dar es un voltaje. O sea, inclusive nosotros lo que hacemos en el laboratorio es en lugar de poner un bombillo, ponemos un voltímetro para que nos lea la diferencia de voltaje que hay de un electrodo a otro. Entonces ahí podemos ver la dirección en la que se está dando el flujo eléctrico en este caso. Vea que dice que la corriente eléctrica fluye del ánodo al cátodo, ¿verdad? Por lo que le dije en la dirección que van los electrones, porque existe una diferencia de energía potencial eléctrica en los electrodos y el flujo de corriente eléctrica es análogo a la caída del agua en una cascada debido a la diferencia de energía potencial gravitacional, ¿verdad? O sea, ahí se hace esa analogía comparándolo con eso. Y aquí seguimos, vean que vamos a tener experimentalmente, vamos a determinar un potencial eléctrico. Ese voltaje a través de los electrodos en una celda se le va a llamar voltaje de celda o potencial de celda. Y otro término común para el voltaje de celda es llamarlo fuerza electromotriz o solamente FEM y se denota con la letra E mayúscula. Entonces ustedes pueden ver que yo en un ejercicio puedo referirme a voltaje de celda, perdón, o fuerza electromotriz y se refieren exactamente a lo mismo.
o solamente FEM, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el voltaje que se da en las celdas. ¿Cómo se calcula eso? Vamos ahora a ver lo que son los potenciales estándar de reducción. El potencial estándar de reducción, ¿por qué se le llamaba algo estándar? Porque se adapta. ¿Qué eran las condiciones estándar? Cuando hablábamos que algo tenía que estar en condiciones estándar. Como las condiciones base, ¿no? Ajá, como condiciones específicas que definen esos estados. Recuerden que siempre hablábamos de una atmósfera de presión de 25 Celsius, que si eran disoluciones 1 molar. Lo mismo ocurre acá. Vean que es un electrodo asociado con una semireacción de reducción cuando todos los solutos son 1 molar y todos los gases están a una atmósfera. Entonces, vean que esas son condiciones. Por eso se le pone ese circulito para decir que es el potencial estándar de reducción. Entonces, este FEN estándar de celda, que lo podemos ver acá denotado como E de celda estándar, es igual al E estándar del cátodo menos el E estándar del ánodo. Entonces, ahí yo tengo que saber, digamos, o sea, yo tengo que tener definido quién es el cátodo y quién es el ánodo para poder hacer esta resta de valores y poder determinar cuál es el voltaje de celda, ¿verdad? O el potencial de celda estándar. Entonces, ¿de dónde salen esos voltajes estándar? Pues como todo lo que hemos visto de condiciones estándar, de tablas, o sea, tablas que ya tenemos en la teoría. Ahí pueden ver, por ejemplo, esta tabla que es la 19.1 en el libro del que la tomé, donde viene, vean que esta flecha que tenemos acá, esta que va hacia arriba, dice que fuerza creciente como agente oxidante. ¿Quién es el agente oxidante? El que gana, ¿no? El que gana, ¿por qué el que gana? El que Ay, pierde, no ¿no? sé. Vean que El que pierde, recuerden que entonces, eso el que pierde. no, veanlo así. O sea, sí tiene que ver con lo que gana, pero lo que esperaba era que me dijeran otra cosa. O sea, cuando yo hablo de agente oxidante, el agente oxidante es el que se reduce y hace que otro se oxide. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que están más arriba en esta lista tienen más capacidad de ser ellos los que se reducen. Entonces, si yo les diera a ustedes una celda y les pongo que tenemos hierro, que puede ser hierro más 2, y después tenemos por ahí bromo menos 1, que podría ser bromo líquido, o sea, ahí yo lo que tengo que es buscarlos. O sea, yo tengo que buscarlos en la tabla a dónde están, porque podría ser hierro más 2 con hierro sólido y bromuro con bromo líquido. Entonces, si vemos, por ejemplo, el bromo, aquí está. El bromo líquido más 2 electrones produce 2 bromuros. Y vamos a buscar en este caso lo que sería el hierro. Vea que este es hierro más 3 más un electrón pasando a hierro más 2. Más bien estamos hablando de hierro más 2 pasando a hierro sólido. Y vamos a ver, por aquí debería estar, o ya me lo pasé. Aquí está. ¿Ven dónde está aquí este? Hierro más 2 electrones pasando a hierro sólido. Entonces, ¿quién está más arriba? Tenemos que el que está más arriba es el bromo. O sea, quiere decir que ese es el que se va a reducir. O sea, la ecuación del bromo, si nos va a quedar así, tendríamos Br2 líquido más 2 electrones pasando a 2 bromuro menos 1. Y entonces, él se va a reducir, por ende, el hierro se va a oxidar. Entonces, tengo que escribir esta ecuación al revés. Entonces, sería hierro sólido pasando a hierro más 2 electrones. Y vean que ya los 2 electrones estaban balanceados, se cancelan y la reacción global sería hierro sólido más el bromuro líquido
pasando a 2 Br menos 1, y ya no me ocupo ahí, más hierro más 2. Entonces, si ya dijimos que el que se reduce es el bromo, ¿qué significaba eso? ¿Que el que se reducía era el cátodo o el ánodo? El cátodo. El cátodo, ¿verdad? Entonces, el cátodo va a ser este que se reduce. Dice que es un valor de 1,07 voltios. Y entonces el ánodo sería la del hierro, que dice que tiene un valor de menos 0,44. Menos 0,44. Y si vemos la ecuación, es cátodo menos ánodo. Entonces, el voltaje estándar de celda sería el cátodo, 1,07 voltios, menos 0,44 voltios. ¿Cuánto daría eso? 0,63. Vamos a verificar. Me dio ¿Cuánto le dio? 1,51. Da 1,51. ¿Cómo es? ¿No es 1,07 menos 0,44? Menos. No, y eso, perdón. ¿Ok? Entonces quiere decir que para esta celda que yo me inventé, con hierro y bromo, el voltaje de celda, o sea, el que lograríamos medir con un voltímetro, sería de 1,51 voltios. Entonces, eso también pueden ser ejercicios donde yo les doy especies y ustedes tienen que determinar quién es la que se oxida y quién es la que se reduce. O más bien, yo les doy un caso específico, ya diciendo quién sería el cátodo y quién sería el ánodo, y ustedes tienen que determinar el voltaje y decir si la celda funciona o no, ¿verdad? Porque la idea es que el voltaje de celda sea positivo. Entonces, obviamente, si yo invierto los polos acá, o sea, si yo voy a decir que ahora el ánodo va a pasar a ser cátodo y viceversa, vean que ahora me quedaría más bien menos 0,44 menos 1,07. O sea, me daría un valor de menos 1,51 voltios. Entonces, cuando yo hago esa medición, ahí lo que me doy cuenta es que la polaridad está invertida de la celda. O sea que no es una dirección en la que es muy viable el proceso. Entonces, como les digo, esta tabla viene en la presentación, viene todo lo que son los potenciales de reducción que podemos utilizar. Siguiendo con la termodinámica de las reacciones redox, aquí es muy importante que vamos a trabajar con algunos cálculos de energía. Y vean que dice que en una celda galvánica la energía química se transforma en energía eléctrica para hacer trabajo eléctrico, o sea, para hacer funcionar algún motor o algo. Y entonces, lo que es energía, siempre la unidad de la energía son los joules. Entonces, aquí tenemos esta relación, que un joules equivale a un coulomb por un voltio. Entonces, esa es una relación que vamos a tener por ahí para las ecuaciones que siguen. Luego tenemos, y se nos presenta ahora una constante, que esa también la vamos a utilizar, la constante de Faraday, que se denota con una letra F mayúscula, en honor al químico y físico Michael Faraday. Mire, se me fue aquí un simbolito. Y este valor de Faraday es 9,647 por 10 a la 4, que equivale a coulombs por mol de electrón. Ese es el valor de la constante de Faraday. ¿Y dónde se utiliza? En esta ecuación, que vean que esa es una ecuación que nos va a relacionar lo que vimos en la unidad anterior, que es la energía libre de Gibbs, con el voltaje de celda. Vean que la ecuación, ahí lo que tenemos es que el cambio de la energía libre de Gibbs estándar, ¿verdad? Es igual a menos n, que n son los números de electrones, o sea, ahí yo tengo que determinar, ¿verdad? Con la ecuación global y las individuales, cuántos son los moles de electrones que varían. Por ejemplo, si fuera la ecuación que usé de ejemplo antes, era 2, ¿verdad? Entonces van a ser 2 moles de electrones. Por F, que es la constante de Faraday, que aquí en muchos casos, para simplificar, podemos utilizar este valor. Podemos utilizarlo de esa forma en lugar de la equivalencia que decía antes. Entonces podemos usar como 96.500 joules entre voltios por mol de electrón. Porque vean que es más fácil ver que esta unidad
El delta G nosotros lo hemos visto como julios entre mol o kilojulios entre mol. Y vamos a tener que N son moles de electrón, perdón, que se va a cancelar con los moles de electrón dentro de F. Y el voltaje estándar de celda, ese va a estar en voltios. Entonces se cancelan los voltios para que al final todo nos dé en julios. Entonces, vean que yo aquí puedo hacer la reacción, o sea, yo puedo hacer un ejercicio combinando dos cosas. Yo puedo ponerles una reacción química donde inicialmente ustedes calculan el delta G estándar y luego se vienen a esta ecuación y despejan el voltaje de celda, ¿verdad? ¿Y cómo quedaría el voltaje de celda acá despejado? O sea, si yo quiero despejar el voltaje estándar de celda, ¿cómo queda despejado? Menos N y F pasan a dividir, ¿no? Ajá, entonces nos quedaría menos delta TG estándar entre N por F. Y ahí ya tendríamos, entonces, a partir de delta G, poder determinar el voltaje de celda. O viceversa, ¿verdad? Todo va a depender del ejercicio. Recuerden que todos los ejercicios se pueden preguntar en cualquier dirección, más si usted tiene una ecuación para despejar. Entonces, siempre le insisto lo que son los despejes. Ahora, podemos relacionar también los voltajes de celda con lo que es la constante de equilibrio. Entonces, vea que se considera esa relación y vean, dice, voltaje estándar de celda es igual a 0,0257 voltios entre N, que N se mantiene en los moles de electrón, por el logaritmo natural de K. Yo puedo usar cualquiera de las dos ecuaciones. Lo que tengo que tener presente es que este valor de esta constante, el 0,0257, va con logaritmo natural. Y esta que es 0,0592 va con logaritmo de base 10. Ambas ecuaciones son válidas, pueden usar cualquiera de las dos. Lo único que tienen que tener cuidado es quién va con quién, ¿verdad? Y aquí tenemos otro cuadrito que también es importante que manejen Profe. por aquí. ¿Sí? Perdón que lo interrumpa. Es que Naomi se está quejando desde el cuarto porque le pasa las diapositivas muy rápido, no le deja copiar las fórmulas. Gracias, profe. Después ve el Muy video lenta, muy cuando lo lenta. suba. De hecho, yo subí el video Donovan, de la usted no clase. hable. Donovan, usted no hable compartiendo instantáneas en Instagram. No, no se interrumpiendo el profe. Bueno, Qué amado. Profe, a mí no me dejó ver ese video. eso les iba a preguntar, es que yo le pregunté a algunos, pero nunca me dijeron. Es que yo lo subí a mi canal, pero estaba con una privacidad. Entonces yo quería saber eso. Si no lo pudieron ver es porque entonces tengo que cambiarle las condiciones de privacidad para que lo puedan ver. Pero ya está subido en YouTube el video. Entonces, mañana si no le cambio la privacidad. Pero bueno, sigamos por acá. Entonces, acá tenemos que delta G estándar, K, que es la constante de equilibrio que ya conocemos, y el voltaje de celda. Entonces, si tenemos un delta G estándar negativo, un K que es mayor a 1, el delta E de celda va a ser positivo, o sea, se favorece la formación de productos. Si delta G es 0, el K es 1, o sea, estamos en equilibrio, el delta L de celda es 0, los reactivos y los productos son igualmente favorecidos. Si el delta G estándar es positivo, K es menor que 1, E va a ser negativo y se favorece la formación de reactivos. Y tenemos ahora el efecto de la concentración. ¿Por qué eso es importante? Porque no siempre vamos a tener todo en condiciones estándar. O sea, quiere decir que en muchos casos no vamos a tener en 1 molar, en 1 atmósfera, en etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién viene ahí? Viene la ecuación de Nernst, que es en honor al científico alemán Walter, obviamente Walter Nernst, ese es el apellido. Y la ecuación, vean que igual tengo dos modelos, uno con logaritmo natural y otro con logaritmo en base 10. Vean que ahora el voltaje de celda, o sea, esta es sin el circulito, o sea, no condiciones estándar, requiere hacer el cálculo del estándar, ¿verdad? O sea, haciendo cátodo menos ánodo con los datos que dice la teoría.
menos igual el coeficiente este de 0,0257 voltios entre la cantidad de electrones que se transfieren por el logaritmo natural de Q. ¿Y quién era Q? La constante, algo de equilibrio. No, era el cociente Ah, de consciente. Lo mismo pero reacción. diferente. Ok, entonces vean que puede igual aplicar cualquiera de las dos ecuaciones. Lo que siempre digo es que no me vayan a confundir la constante que es para logaritmo nacional, la constante que es para logaritmo Vio, natural. vio que sí pasa. Sí, sí, Nicole, está bien. Nada más se lo permito porque ahora estaba trabajando en la tesis, entonces estaba escribiendo como un montón de veces ruta nacional, ruta nacional. Pero bueno, lo que me refiero es que tienen que tener cuidado de eso, ¿verdad? Que la constante no la confundan según el logaritmo que es, ¿verdad? Obviamente en el examen se les presentarían ambas ecuaciones. Ahora, siguiendo con esto, Profe, ¿quién sigue? ¿Sí? esa ecuación era para cuando no estamos en condiciones estándares, ¿verdad? Sí, obviamente, como tiene el Q, quiere decir que el ejercicio, además de eso, va a decir la concentración en la que se encuentran los reactivos y los productos o las presiones, ¿verdad? Ok, Para sustituirlo gracias. en lo que es, con mucho gusto, en lo que es el cociente de reacción. Vean que en la constante Profe, de yo puedo equilibrio, decir, yo puedo decir que Nerds se copió del otro mae, porque es lo mismo, pero con un menos. es que, digamos, son modelos que se trabajan, digamos, para pasarlo a condiciones no estándar, ¿verdad? Entonces, obviamente, todos los modelos usted lo ve que prácticamente las ecuaciones son así. Si usted ve las ecuaciones en Gibbs, teníamos la que era con constante de equilibrio y luego teníamos una que era con Q, pero se le agregaba el delta G estándar al otro lado en la ecuación, ¿verdad? O sea, son modelos muy similares, ¿verdad? En ese comportamiento, pero obviamente recuerde que los nombres se dan basados en a veces el desarrollo que haya hecho todo en un área. No fue que solamente él trabajó eso, sino que hizo sus trabajos y al final decidieron ponerle en honor a este señor el nombre de esa ecuación, ¿verdad? Ok, vamos con baterías. Pues, ¿qué son las baterías? Las baterías son celdas galvánicas, o sea, puede ser una o pueden ser varias, o sea, todos hemos usado baterías. Por ejemplo, ¿qué serían las baterías de celda seca? Un ejemplo de una batería de celda seca. ¿La batería de un carro o nada que ver? Nada que ver. La batería del ¿De carro celulares? entraría, perdón, Como las baterías de los celulares. tampoco. Ok, vean ahí. Naomi que dijo batería de carro entraría en la de acumulador de plomo. La batería que dijo Gabriel de los celulares y computadoras entra en el rango de batería de ion litio. ¿Cuáles serían la de mercurio y la de celda seca? Stacy. Stacy vi que levanta la mano por ahí. Las baterías que usamos, no sé, para aparatos, ¿en cuál entran? Ok, sí, por ejemplo, las baterías, las AA, las AAA, ¿verdad? Las que usamos en controles remotos, en teclados inalámbricos, en mouse, todo eso. Esas son baterías de celda seca. De hecho, ustedes han visto que como las baterías de celda seca, cuando ya están viejas, siempre la gente, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es la expresión que dice? Se Cuando ya quemó. una batería tiene que están como sudadas, o sea, que tienen como un liquidito por fuera. O sea, cuando ya están muy viejas. Es cuando la gente dice a veces se le regó el líquido. En realidad no es que se regó un líquido, o sea, como es una batería de celda seca, o sea, todo lo que está dentro es seco, solamente que por vieja empiezan a formarse otros productos que hacen que suden
del material de la batería y se forma como eso que daña los equipos, ¿verdad? Que después de, o sea, si usted deja una batería, encontró, por ejemplo, un equipo que tenía desde, no sé, desde que estaban como en la escuela y le dejó la batería puesta desde ese momento, ahora lo que lo van a encontrar es así y van a encontrar todo oxidado en lo que son las terminales. Entonces, baterías de celda seca son todas esas. ¿Cuáles serían las baterías de mercurio? Gabriel Álvarez. Pues las baterías de mercurio son las que, si no me equivoco, son las que utilizan el reloj, ¿o no? Exactamente. Las baterías de reloj o esas, las de pastilla, son las baterías de mercurio. Muy bien. Y ven que ya la única que nos hace falta, como mencionar un ejemplo, que son las celdas de combustible, pero esas no son tan comunes, o sea, no es como que las podamos ver diariamente. Entonces, yendo primero con las baterías de celda seca, esas baterías no tienen componente fluido, ¿verdad? Por eso se le llama celda seca. Y la más común es esta celda, que se le llama así el Leclanché. No, no me pregunten la pronunciación, repito, no, mi francés y yo no nos llevamos muy bien. Obviamente puede tener algún acento por ahí. Bueno, lo tiene en la E al final, pero esa es la celda seca. Leclanché también se le puede llamar. Y vean que se lo utiliza en lo que son lámparas, radios, controles remotos, juegos, o sea, en un montón de dispositivos. Aquí lo que viene explicando es cómo trabaja esa celda, que dice que el ánodo de la celda es un contenedor de zinc en contacto con dióxido de manganeso, que es MnO2, y un electrolito. Y el electrolito es una disolución de cloruro de amonio y cloruro de zinc en agua mezclada con almidón para que adquiera una consistencia como de una pasta, o sea, es algo espeso, ¿verdad? Y que no tenga fugas, y que el cátodo va a ser una barra de carbón inmersa en el electrolito. Entonces, algo así podemos ver el esquema. Entonces, aquí tenemos el electrodo de carbón aquí en el centro y vamos a tener acá lo que es la pasta, que es de cloruro de zinc y cloruro de amonio. Y tenemos la capa de óxido de manganeso, o sea, todos los componentes. Aquí tenemos la terminal positiva, acá la negativa. Y esta sería la reacción global que ocurre en esa celda. ¿Y cuál es el voltaje que se logra? Pues un voltaje solamente de 1.5 voltios. Por eso hay equipos que requieren que coloquemos más de una batería de ese tipo. Ya bueno, y otra cosa importante de esto es que estas suelen ser no recargables. O sea, las baterías de celda seca generalmente son de un uso, bueno, duran bastante, pero no suelen ser muy comunes recargables. Sí las hay, pero también tienen un tiempo específico de vida útil porque no siempre se puede estar como regenerando el electrolito, ¿verdad? Dentro de la batería. En el caso de las baterías de mercurio, ven que esas tienen muchas aplicaciones en lo que es medicina, industria electrónica y un montón de cosas más. En la industria médica, por ejemplo, las baterías de mercurio se utilizan para todos los equipos que quedan dérmicamente, ¿verdad? O sea, están dentro del cuerpo de la persona. Entonces, ustedes ven los que tienen marcapasos o tienen otros dispositivos que eso queda un poquito más subcutáneo, ¿verdad? O sea, queda un poquito más externo, o sea, se ve el equipo, pero no está total. Pero la idea es que se pueden cargar de diferentes métodos. Hay unos que simplemente como por contacto, para evitar tener que abrir, digamos, hacer un proceso quirúrgico, abrir y cambiar la batería. Obviamente las baterías de mercurio duran muchísimo tiempo. Son de, ¿verdad? De larga duración, entonces no requieren un cambio muy constante. Obviamente ahí el mercurio no está en una condición de que pueda ser tóxica, ¿verdad? Obviamente está con todos los recubrimientos y demás. Esa sería la ecuación global que se da en una reacción en una batería de mercurio, perdón. Y vean que el voltaje acá puede ser un voltaje, es un poquito más constante, ¿verdad? Pero anda por los 1.35 voltios. Todo, como digo, depende a veces de la cantidad de baterías. Y ese sería el esquema de una batería de mercurio, ¿verdad? Son las de pastillita. Iríamos ahora con el acumulador de plomo, o sea, la batería o acumulador de plomo, esa es la que tenemos en los carros. Si ustedes han visto una batería, eso tiene diferentes placas por dentro y usa un electrolito específico. ¿Cuál es el electrolito que se utiliza? O sea, el que se le llama líquido batería. Los que tienen carro deberían de saber.
Como los que tienen carro nunca han ido a la gasolinera a cambiar el líquido de batería o que se lo revisen. Bueno, yo no. El líquido de la batería no. Nada más ahí lo que es el aceite con cosas. Y nadie sabe cuál es el electrolito que se utiliza en las baterías. Yo ando en bus. Anda en bus, entonces por eso no sabe. Yo sé De que hecho, Ácido es sulfúrico. un líquido, pero no me sé cuál es el nombre. ¿sabe que alguien lo dijo por ahí? ¿Alguien lo dijo por ahí? No, ácido sulfúrico que se diluye en agua. Ajá. Ácido sulfúrico es el líquido de batería. O sea, cuando la gente dice líquido de batería, que le echaron líquido de batería a alguien, es ácido sulfúrico. Ese, digamos, las O sea, que yo baterías, puedo matar a una persona con ácido de batería. por supuesto que sí. Es ácido sulfúrico, mi niña. Claro que sí. O sea, tal vez, bueno, sí, depende de qué cantidad le eche, ¿verdad? Pero mejor no hablemos de esos intentos medios raros. Entonces, estas baterías, digamos, se van a caracterizar porque se pueden recargar. O sea, yo puedo cambiar el electrolito, ¿verdad? O sea, abro, le echo más ácido sulfúrico. También ustedes han visto cuando tal vez alguien dejó las luces del carro encendidas y que ya no le enciende el carro y que van y lo puentean, ¿verdad? Ahí le ponen los lagartos y ahí le hacen como un reavivamiento a la batería y ya funciona, ¿verdad? Entonces es una batería que también tiene su proceso de recarga, ¿verdad? Esa sería la reacción global que se da dentro de estas baterías. Vean que ya los voltajes que produce son más altos, o sea, pueden llegar hasta producir 12 voltios o más, o sea, todo depende de la cantidad de placas, porque esas, como les dije, tienen placas, entonces a veces entre más placas y más recámaras tienen, pueden producir un voltaje más alto y obviamente va a depender del vehículo en el que se esté trabajando. Ok, pasamos por acá. Ahí tenemos un esquema. Vean que el electrolito, ahí se indica el ácido sulfúrico y estas son las placas de las que les estaba hablando. O sea, entre más tienen, ayudan a aumentar lo que es el voltaje producido por ella. Ahora, las de ion litio. ¿Cuáles son las de ion litio? Pues son las que usamos en los celulares. Esas ya todos lo sabemos que se recargan una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? ¿Cuánto pasamos cargando nosotros el celular? Esas baterías obviamente tienen una vida útil mucho mayor. Obviamente tienen eso que se pueden recargar o también llega un momento donde ellas ya no pueden funcionar y ahí hay que hacer ya todo un cambio. Obviamente ya ahora todas las baterías vienen incorporadas en los dispositivos para, obviamente, ¿verdad? En el momento que se daña la batería, se dañó el dispositivo y vaya, compre otro. Pero obviamente son cosas que no se pueden botar por el tipo de componentes que hay dentro de ellas, ¿verdad? Los voltajes, vean que puede generar 3.4 voltios, puede generar un poquito más. Esa sería la ecuación o la reacción global que se da en ellas. Vean que aquí no me estoy deteniendo mucho como en la reacción, porque aquí lo que les voy a preguntar yo mucho a ustedes es generalidades, o sea, que me puedan decir qué características tiene una de las baterías con respecto a la otra, ¿verdad? O en cuanto a voltajes. Siguiendo por acá, vea que dice que la ventaja de la batería de litio es que el litio tiene un potencial estándar de reducción más negativo y por ende mayor fuerza de reducción. Y además es un metal ligero, que solo se necesitan 6,941 gramos de litio para generar un mol de electrones. Entonces, vean que eso era lo que estábamos hablando y lo que dije antes de que se puede recargar muchas veces. Ese sería como un esquema de cómo trabaja la batería de litio. Iríamos con el último tipo, que son las celdas de combustible. Ven que las celdas de combustible, o sea, no es una batería como común, digamos, en el diario o en el vivir o en la rutina cotidiana, porque son más utilizadas a veces en industrias, en algún aspecto en una industria, porque generan y tienen un gasto de combustible permanente, o sea, tiene que estar entrando combustible para que se esté llevando a cabo la reacción. Y vean que ahí se puede, o sea, se pierde energía y obviamente hay cierto potencial que se produce. Vean que las celdas de combustible lo que tienen es hidrógeno. Aquí podemos ver el esquema. O sea, tenemos una disolución caliente, vean ahí el KOH, y tenemos en un lugar donde está entrando hidrógeno
y en otro lugar donde está entrando oxígeno. O sea, tenemos un ingreso constante como de ese combustible para poder generar el intercambio de electrones necesario y que se pueda dar el proceso de producción de energía. Y ya para terminar esta presentación, aquí lo último que viene hablando es propiamente lo que es la corrosión. Vean que la corrosión es un término que se aplica a lo que es el deterioro de los metales, ¿verdad? O sea, es cuando un metal se va dañando por las condiciones de uso o ambientales. Entonces, todos hemos visto, por ejemplo, portones o cosas que son de hierro, que tienen herrumbre, ¿verdad? Que tienen ese polvito anaranjado. Esa corrosión, digamos, ese polvito es el producto de corrosión. O sea, lo que pasa por mucho tiempo de estar expuesto a las condiciones del medio ambiente. Todos los productos, digamos, o sea, todo lo que son los metales tienen diferentes tipos de corrosión, tienen diferentes productos de corrosión, y como es una corrosión, en el hierro lo que se va a formar es óxido de hierro, o sea, el herrumbre es óxido de hierro. Y ahí, digamos, vean que tenemos el hierro sólido pasando a hierro más 2. Y ven que, como dice ahí, ese efecto del oxígeno, de la acidez. De hecho, hay estudios que se han hecho para evaluar lo que es la corrosión debido a diferentes factores. Por ejemplo, hubo un estudio que se hizo a nivel latinoamericano que era la corrosión, o sea, el estudio de la corrosión de barras de estas de acero, las que se utilizan en construcción, en concreto. Entonces, se hacían unas probetas, que era decir, como un bloque grande de concreto, perdón, y se le colocaban diferentes barras, ¿verdad? De acero. Esas barras iban a ser los electrodos que se iban a después hacer las mediciones, ¿verdad? Hay un equipo especial donde se les pasaba electricidad para ver el voltaje y determinar, digamos, lo que era la corrosión. Entonces, estas probetas, ¿dónde se colocaron? Aquí en Costa Rica se colocaron había una en el Teatro Nacional, ¿verdad? Para medir lo que era con el efecto del ambiente capitalino, ¿verdad? Todo lo que es el smoke y todo lo demás. Había otra que estaba colocada en Moín, ¿verdad? En Limón, para los efectos de la salinidad, ¿verdad? De lo que es el aire que está ahí en el agua, con el agua de mar. Había otra que estaba colocada en el volcán Poás, que ahí era también para ver el efecto de la acidez que se genera por lo que es la liberación de ácidos, digamos, como de azufre y demás en el medio, que puede generar ácido sulfúrico y lluvia ácida, ¿verdad? Entonces estaba colocado en una parte específica del volcán Poás. Creo que había otra. Uy, pucha. No recuerdo si había una como en Guanacaste y otra en el Arenal. O sea, ahorita se me olvidó porque eso ya fue hace bastante tiempo. Entonces, estas probetas, ¿qué era lo que se dejaban? Se dejaban ahí y se iban midiendo cada cierto tiempo, o sea, se llevaban las probetas, se llevaban al Centro de Investigación de Corrosión del ICE, se medía los voltajes para ver qué tan corroídos están. De hecho, el producto de corrosión es más voluminoso. ¿Qué significa eso? Que cuando se corroe una barra de acero dentro de una pieza de concreto, va a aumentar el volumen. Entonces, ¿qué creen que va a ocurrir? Profe, ¿cuál fue la pregunta? Si tenemos que las barras, digamos, de acero que están dentro del concreto se van a corroer y el producto de corrosión es más voluminoso, o sea, aumenta su volumen, ¿qué pasaría en el tiempo con el concreto? No sé. El concreto se va como a deshacer, ¿no? Sí, se daña. No se deshace, se quiebra. O sea, el concreto, saben que son estos ya tratado, digamos. Una vez que se solidifica, ya es como una piedra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el momento que se corroen las varillas, aumenta el óxido de hierro dentro de ellas y produce una fractura en el concreto. Entonces, por eso es el estudio.
El estudio pretendía determinar eso, porque ustedes saben que todo lo que son estructuras de concreto llevan varillas. De hecho, el ICE construyó, creo que solamente es una de sus represas, con un método que se llama el RCC, que es concreto compactado por rodillo, que es un tipo de construcción que se utiliza mucho en Brasil, donde no lleva varillas. O sea, toda su estructura de concreto no lleva ni una sola varilla, que la idea es también minimizar efectos por corrosión dentro del concreto de varillas de hierro. Entonces, eso es un proceso que obviamente es bastante delicado y lleva su tiempo porque es un tipo de concreto específico con mayor densidad, donde se aplica el concreto, va a la aplanadora una, otra y otra vez hasta lograr una compactación específica, vuelven a echar otro montón de concreto y vuelven a pasar una y otra. Entonces, digamos, ese proceso de RCC, que es para evitar esos procesos. Entonces, vean que todo Profe, lo yo que es la tengo una corrosión, pregunta, ¿sí? perdón. Digamos, ¿y si hay algún temblor? No se rompe, o sea, no se fragmenta. O Ok, sea, un sismo muy fuerte. sí, y todo va a depender, o sea, obviamente se va a fragmentar, puede ser, digamos, o sea, la fragmentación no necesariamente tiene que significar corrosión, o sea, si yo tengo, por ejemplo, una casa, hay un temblor o terremoto, digamos, muy fuerte, que daña las estructuras, eso ya va a ser por fractura o fatiga del material. O sea que el concreto también tiene un análisis que se le hace a ver qué tan resistente es a vibraciones y demás. Entonces, ya si hay corrosión y hay un temblor, ahí puede ocurrir, digamos que más bien el temblor no sea de tanta magnitud, pero si ya había una corrosión dentro del concreto, o sea, ya hay fracturas internas, favorece que obviamente se vaya a dañar lo que es la estructura. Entonces, todo depende ahí ya de un análisis como de la parte de materiales, ¿verdad? También de la resistencia que van a tener y del tiempo en el que han sido expuestos a diferentes condiciones. Bueno, ahí vemos ejemplos de corrosión. Obviamente, eso es para mostrar los diferentes colores de corrosión, que no todo es solo el anaranjado, porque el anaranjado es el herrumbre, el que se da en el hierro. Ok, siguiendo por acá, El de la estatua es bronce, ¿verdad? Por eso se pone azul, como celeste. más bien es cobre. Eso, Por eso eso, se eso, pone, eso le iba a decir yo. entonces por eso se puso como celestilla. De hecho, si ustedes, por ejemplo, ven cuando tenemos un portón en la casa, una verja o sea, diferentes estructuras, a veces se corroen y eso se llama, que son los dos tipos de corrosión que están más adelante por acá. Bueno, ahí están. ¿Qué sería la generalizada? La generalizada es un tipo de corrosión que cubre toda la superficie. O sea, tenemos una pieza metálica que se va a cubrir en toda su superficie de producto de corrosión. Digamos, si es hierro, obviamente sería del famoso herrumbre. Entonces, ¿qué ocurre con esas piezas? Digamos, al corroerse generalizadamente, o sea, en toda la superficie, fuera inclusive una cañería, o sea, una tubería de algo, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo puedo limpiar la superficie de herrumbre y le aplico alguna pintura anticorrosiva, o sea, le aplico algún material para frenar lo que es la corrosión y que tenga más vida útil la tubería o el equipo que esté utilizando. De hecho, si ustedes pasan o han ido de repente como algún ingenio, que aquí hay varios, ustedes ven que todas las ollas que hay ahí están herrumbradas. Eso es porque de ahí no gastan en hacerles limpieza y todo lo demás. De hecho, una empresa que hace bastantes años tenían todos unos equipos que también estaban bastante herrumbrados y hicieron todo un cambio, pintaron y con solo darle una mano de pintura a toda la planta se veía como nueva, ¿verdad? Pero eso es porque la corrosión generalizada no es tan destructiva. O sea, algo se corroe generalizadamente, puede durar muchos años, porque él no carcome todo el espesor, ¿verdad? Si pensamos que tenemos la tubería, obviamente la tubería tiene cierto espesor. Cuando estamos hablando de los efectos de corrosión, que sería el oxígeno o la acidez o las sales,
todo sobre la superficie, atacan esta superficie, o sea, esto de aquí afuera. Entonces, como la superficie, el área de acción es muy grande, digamos que tienen que pasar muchísimos años hasta que toda la pieza, digamos, se coma toda esta sección y ya se rompió. De hecho, si ustedes los ven con portones muy viejos, que ya se les han caído pedazos de acero, ¿verdad? Del acero que tienen, es por eso, porque ya llevan muchos años, también es de un espesor muy delgado y nunca se le ha hecho ningún tratamiento. Pero el equipo puede seguir funcionando por mucho tiempo. Luego tenemos el otro tipo de corrosión, que es esta, la localizada, que la localizada se da generalmente en aceros inoxidables y aluminios. Sí, el acero, a pesar de que se le llama inoxidable, se puede oxidar, pero de forma localizada. Y digamos, ¿qué es lo que pasa con este tipo de corrosión? Al hablar de corrosión localizada, digamos que tenemos una pieza de metal. Si yo cuando produzco esa pieza de metal, digamos, los metales generalmente se funden. O sea, si fuera, por ejemplo, discos de aluminio, que fue en lo que yo trabajé, los discos, el aluminio está fundido, ¿verdad? O sea, tenemos el aluminio puro, el aluminio va saliendo líquido y va saliendo al aire y se va laminando, o sea, se va haciendo láminas muy largas. O sea, estamos hablando de láminas que pueden ser láminas con un grosor para hacer ollas de cocina, hasta láminas tan delgadas como para hacer papel de aluminio. Entonces, cuando el aluminio se expone al aire ambiente, digamos, o sea, el ambiente, una vez que sale de los rodillos de laminación, empieza a darse un proceso de corrosión natural. O sea, a ese aluminio se le va a dar una protección por la naturaleza que se le llama capa de pasivación. Que la capa de pasivación es esa capa de corrosión que lo protege de la corrosión. O sea, esa capa es sumamente importante. Eso es lo que hace que los aluminios no se corroan tan fácil ni de forma generalizada como los aceros. Y el acero inoxidable también tiene su capa de pasivación para evitar ese tipo de procesos. ¿Cómo es que se da una corrosión por picadura? Puede ser que durante el proceso de laminación, digamos que me quedó un aliante, digamos que ese puntito que acabo de hacer ahí es una imperfección. Obviamente esas imperfecciones son microscópicas, o sea, no se ven a simple vista. Entonces, donde quedó esa imperfección de la laminación, eso va a ser un punto donde va a atacar todo esto mismo que teníamos acá, el oxígeno, el hidrógeno y las sales. O sea, todo lo que se exponía a toda una superficie, aquí va a venir a atacar en un solo punto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La corrosión por localizada genera picaduras. O sea, al final eso se va a convertir en un huequito que dañó la tubería. Entonces, cuando yo ya veo corrosión localizada, o sea, que ya veo producto de corrosión, que en el caso del aluminio es la lúmina y es de color blanco, esa pieza yo ya no la puedo proteger, o sea, yo no puedo hacer nada, o sea, tengo que cortar la tubería y reemplazar todo el segmento. Si es un equipo, ya no sirve. No sé si ustedes en algún caso, por ejemplo, hayan visto que a veces en las casas de las abuelas, y hablo casas de las abuelas porque son ollas que tienen años y años de existir, que de repente las ollas se les hacía un huequito como si fuera como si fuera de un comején o algo así que le hizo ese huequito. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya la olla no puede servir, o sea, yo no puedo hacer una olla que tiene un hueco porque se va a regar todo lo que yo coloqué ahí. Y muchas de esas ollas terminaban convirtiéndose en un nuevo uso como maceteras. Eso era muy común en casas de que tenían años de tener una olla de aluminio. Y a veces uno lo ve en las mismas ollas que uno utiliza cuando se le forma como ese polvito blanco, porque puede ser que ya por el uso empieza a corroerse. Entonces, obviamente, ¿cuál es la exposición que tendría un aluminio? Si es para ollas de cocina, obviamente se expone al pH de los frijoles, el pH, por ejemplo, si se cocina remolacha, si usa tomate, o sea, todo ese tipo de cosas tienen pH diferentes que los va a afectar. Entonces, en cuanto a costos, obviamente la localizada es la más cara, porque es la que hace que se dañó la pieza, ya no sirve, cámbiela, necesito una nueva. Generalizada, puedo darle nueva vida haciendo un proceso de limpieza y pintarla, ¿verdad?
Estas que vemos acá, aquí tenemos una corrosión que combina los dos tipos. Generalizada, porque aquí vemos zonas anaranjadas, ¿verdad? Y vemos estos huequitos, pero esos huequitos ya son como muy grandes y eso es, no sé propiamente la aleación que tiene este equipo, digamos, de donde tomé esta foto, pero vean que ya tienen huecos un poquito más grandes. Esta que está acá, esto es una micrografía. O sea, ahorita no recuerdo tampoco porque eso fue de mi tesis. Esa se tomó con un microscopio de barrido electrónico, o sea, que toma a, a cantidades, digamos, muy pequeñas. Y aquí podemos ver las picaduras, o sea, todo esto son picaduras. Esto es una picadura, esto es otra. Y ven estas lineecitas aquí que rodean los bordes. Esto blanco. Todo eso es depósito de corrosión, o sea, de la lúmina, que de hecho a simple vista nosotros no lo veíamos. Hasta que se hizo la micrografía podíamos ver el impacto o qué tan grande era la picadura. Entonces, eso es cosas que ocurren, ¿verdad? Empiezan tan pequeñas que puede llegar un momento donde ya se hace muy grande. De hecho, este aluminio de esa foto fue un aluminio que se trató, o sea, se le hizo todo un estudio para determinar los voltajes de picadura. Ya ahí confirmando el ejemplo de las ollas como macetas. Entonces, se le hizo todo un estudio con diferentes pHs de esa probeta de aluminio y finalmente, después de todo el estudio que se le hizo, utilizamos esa probeta o ese pedacito de aluminio para llevarla a un microscopio, o bueno, un microscopio de barrido electrónico para que tomarle lo que es la micrografía. Entonces, obviamente todos los procesos de corrosión no se pueden detener totalmente porque son procesos naturales. Y eso es porque también, si ustedes lo ven, las cosas no, digamos, el estado de menor energía de los elementos químicos es de forma combinada, o sea, como compuesto. Entonces, el hierro sólido en la naturaleza no está como hierro sólido, va a estar como óxidos de hierro o otro tipo de sales. El aluminio no está como aluminio sólido en la naturaleza, está como bauxita. O sea, es un compuesto de aluminio donde hay que hacer un proceso de extracción. Entonces, si yo hago equipos que estoy poniendo elementos en su estado de mayor energía, ellos siempre van a buscar reaccionar para disminuir su energía y estar como más estables. Entonces, por eso la corrosión es algo que siempre se va a dar. Estamos, preguntas, consultas, comentarios. Ahí terminamos esta presentación. Profe, en lo que usted dijo, digamos, de las probetas y las láminas y las varillas y todo lo que sea, yo me imagino que la que más la que más agarró corrosión fue la de la sal, porque yo he visto que, digamos, lo que es los puertos, Limón, Punta Arenas, usted ve los tornillos de los portones o las bisagras o lo que sea, están todas arrumbradas, aunque no les caiga agua, es por la sal que hay en el aire. Sí, exactamente. O sea, el aire, digamos, en lo que son las playas, ese aire es un aire húmedo. O sea, ese aire trae humedad por pasar por las masas del océano y trae sal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Que esa sal que viene dentro del aire se va a depositar sobre las superficies, ¿verdad? O sea, estamos hablando que se va a depositar en paredes, en vergas, en marcos de ventanas, en equipos, en todo lo que sea, digamos, de esos materiales. Sí, de hecho, las probetas en la zona de Limón, no recuerdo, porque sí, ya no estuve, eran las que estaban corroyendo un poco más rápido, otras que estaba combinado ahí eran las que estaban en el volcán. Porque, como dije antes, al estar en el volcán, o sea, estamos hablando que es ácido sulfúrico lo que se genera y son altas concentraciones, ¿verdad? Y también depende de qué tan activo está el volcán. O sea, si el volcán está sumamente activo, se aumenta la generación de, de azufre y de todo lo demás que se va a mezclar que va a ocasionar lo que es la corrosión. ¿Ok?
profe, yo tengo una parecida a la de Naomi. Digamos, usted Ajá. hablaba de los daños que se hacen en el concreto por la corrosión y demás, pero en el mar cuando dejan como botes o barcos, lo que sea, después de un tiempo, obviamente por la sal y eso se hace la corrosión. Me imagino que en algún momento llega a tener un impacto en el mar, ¿no? Sí, obviamente porque se están metiendo cantidades de metales, o sea, estábamos hablando de hierro y todo lo demás. Ahí, por un lado, la ventaja es que los sistemas acuáticos, muchos peces tienen la capacidad de fijar esos elementos, digamos, o sea, ellos se pueden consumir cierto tipo de cosas que ellos lo fijan. A nivel de plantas de tratamiento, por ejemplo, ahí lo que tenemos en plantas de tratamiento a veces utiliza al final, eh, por ejemplo, tener peces, o sea, tener peces al final para que los peces terminen de fijar todo aquello que durante el resto del tratamiento no se logró quitar del agua, ¿verdad? Entonces, a veces no es mucho. Obviamente sí, hay embarcaciones que llevan años, que se hundieron y quedaron en el fondo del mar. Obviamente con el paso del tiempo se empiezan a formar ahí corales y otro tipo de micro, digamos, de ecosistema que termina consumiendo todo ese tipo de cosas. O sea, no es un daño como tan altísimo por eso de que hay muchos peces que pueden fijarlo y ya se va a lo que es al fondo del mar, en lo que es la arena y ya queda como un sedimento, ¿verdad? Entonces, sí, para que genere como un caos así ambiental, tendría que ser como cantidades muy grandes de óxidos de hierro o de otros que ingresen al mar, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Con mucho gusto. Eh, ok, vamos a ver lo que puso ahí en el chat Katie. Bueno, aparatos electrodomésticos, sí, obviamente que entra sobre eso mismo, como el ejemplo que dije de ollas, pero la ropa y zapatos no, o sea, la corrosión es propiamente de los metales. O sea, para que pase algo en un zapato, tiene que ser que el zapato tenga algunas partecitas metálicas que se vayan a ver afectadas, digamos, por lo que es el ambiente, de lo contrario, no. Ya la ropa, por lo que se afecta es por la humedad y otro tipo de cosas. Katie, Katie levantó la mano, pero se arrepintió entonces. Ok, vean. Para continuar, vamos tan siquiera a hacer un ejemplo de balanceo de reacciones redox, tal vez uno o dos, para que ya vayan viendo cómo son y que ustedes los pongan en práctica. O sea, que empiecen a hacer también los que están en la tarea o los que están en la presentación, que algunos son muy parecidos, porque lo que tendríamos es una clase la próxima semana y sería terminar los ejercicios que nos quedan. Tampoco son muchos, pero sí, lo de las reacciones voy a empezar a explicar dos para continuar la otra, ¿verdad? No voy a ver todos acá porque obviamente sí podría abarcarlos todos de un solo acá hablando yo solo y ustedes saben que me gusta poner los que ustedes hagan. Entonces voy a explicar como dos, voy a volver a compartir la pantalla para empezar con uno de esos ejercicios. A ver. Ahí está. Ya ven sí la pantalla ahí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Perfecto, gracias. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que dice, escriba la ecuación iónica balanceada para representar la oxidación del ion yoduro por el ion permanganato en una disolución básica para formar yoduro molecular y óxido de manganeso. Vean que ya una vez me están diciendo que se oxida el yoduro, pero vamos a verlo de esta forma. Tenemos yoduro que tiene carga -1 y estaría pasando a yodo 2. Y en este caso tiene carga 0, o sea, él está -1 y pasa a 0, o sea, está perdiendo, o sea, él se va a oxidar. Y luego tenemos la especie que se reduce, que evidentemente va a ser esta otra. Pero ¿quién es la que está sufriendo la variación en número de oxidación? Eso yo se los podría pedir. Que eso, si vemos acá en el caso del permanganato,
ven que es manganeso es 1, entonces voy a poner una X, más hay 4 oxígenos, por menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno, igual al menos 1, que es el número de oxidación de la molécula o la carga de la molécula. Entonces ahí hacemos X, ahí sería 4 por menos 2, ahí nos va a dar menos 8, igual a menos 1. Finalmente nos queda que es, bueno, 8 menos 1 y X es igual a 7. O sea, el manganeso en el permanganato está como más 7. Si hacemos lo mismo con el óxido de manganeso, que no debería hacerlo porque el mismo nombre me lo dice, ¿verdad? Óxido de manganeso 4, pero vamos a comprobarlo. Manganeso tenemos 1, tenemos 2 oxígenos, carga menos 2, igual. ¿Y cuál es la carga de esta molécula? No es menos 2. ¿Tiene algo aquí arriba? Cero. Es 0. Cero. Yo no veo que tenga ni un menos ni un más. O sea, lo que dije antes cuando preguntó Gabriel. Entonces, en este caso, aquí sería 2 por menos 2 sería menos 4 igual a 0 y finalmente X es igual a 4. Entonces vemos cómo el manganeso está pasando de más 7 a más 4. O sea, él está ganando electrones. Entonces, en mi reducción, vamos a tener el permanganato pasando a el óxido de manganeso. Entonces, como dije antes, esos procesos yo tengo que ir balanceando una a una. Vamos a hacer más espacio. Entonces, vamos a empezar con el balanceo de la de oxidación. Entonces, vamos a balancear la oxidación. Tengo yoduro pasando a yodo 2. Ahí tengo que balancear. Tengo un yodo de este lado, tengo 2 de este lado. Entonces, evidentemente, pongo un 2 acá. Ahora sigue las cargas. Entonces, ahí sería 2 por menos 1 sería menos 2. Y aquí sería 1 por 0, 0. Entonces, ¿cuántos electrones debo agregar para que la carga esté balanceada? Dos. 2 electrones. Obviamente, entonces pongo aquí más 2 electrones, porque 2 por menos 1 sería menos 2. Y ya nos da la carga de menos 2 a ambos lados. Entonces, ya la de oxidación estaría. Iríamos con la de reducción. Entonces, vamos a poner acá permanganato. Y de este otro lado vamos a poner el óxido de manganeso 4. Entonces, empiezo a balancear manganesos. Tengo 2 acá y acá tengo, perdón, tengo 1 acá y tengo 1 acá. Estaría balanceado. Tengo 4 oxígenos de este lado y 2 oxígenos de este lado. ¿Qué tengo que agregar? Un dos, no. Un 2. Un 2. ¿Por qué un 2? Si yo agrego un 2, ¿dónde? ¿Dónde agrego el 2? ¿Qué están diciendo? Cuatro, no, profe. ¿A dónde agregaría un 4? Es que me perdí. Tendría que poner números a los dos lados, ¿no? Porque le va a desbalancear el otro si ponen dos. Ajá, en el de MnO4 hay que poner un 2 y en el de MnO2 un 4, ¿no? Ponen un 2 en el MN o 2 al frente del MN, Nada, ¿no? nada, porque se olvidaron lo que antes les dije. Cuando se balancean oxígenos, se agrega agua. Entonces, tengo 4 oxígenos, aquí ya hay 2. ¿Cuántos oxígenos faltan? 2. Y entonces, ¿cuántas aguas agrego?
2H2O. 2H2O. Muy bien. ¿A cuántos hidrógenos agregué? 4, ¿no? 4. Entonces voy a agregar de este lado 4 hidróneos. Entonces vean que manganeso ya está balanceado, oxígeno ya está balanceado, hidrógeno ya está balanceado. Sigue comprobar las cargas. Entonces aquí empezamos. 1 por menos 1 sería menos 1. 4 por 1 sería 4. Entonces de este lado la carga nos está quedando 3. De este otro lado, vea que sería 1 por 0, 0. 2 por 0, 0. Y es 0. Entonces, como es reducción, los electrones van de este lado. ¿Cuántos electrones debo agregar? 3. 3 electrones, ¿verdad? Porque 3 por menos 1 es menos 3 y ahí ya nos daría 0. Entonces, ya tendría las dos ecuaciones, lo que son balanceadas. Pero si vemos, ¿qué es lo que pasa acá? Esta con 2 electrones y esta con 3. Entonces, ahí viene el proceso donde yo voy a multiplicar, voy a ponerle otro color. Esta reacción la voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 3. Por 3, ¿verdad? Entonces sería 3 por 2. Me va a quedar acá abajo. Vamos a bajar un poquitito. Me quedaría acá 3 yoduro menos 1. Vamos para arriba, ya no hay nada más. Ahora sería 3 por el yodo, entonces nos va a quedar 3 yodos. Y más 6 electrones. Y esta que está aquí arriba, ¿por cuánto la tendría que multiplicar? Por 2. Por 2, ¿verdad? Entonces sería 2 por permanganato. Ponemos 2 MnO4 menos 1. ¿Qué por 2, profe? Porque en esto que me queda la misma cantidad de electrones. 3 por Tenía en la 2 arriba hay 2. 6. Ajá. Como tenía en la arriba 2 y en la abajo 3, cuando yo tengo números impar e impar, generalmente lo que hago es que los invierto. O sea, pongo el 3 en la de arriba y el 2 en la de abajo. Porque en esto que me queda la misma cantidad de electrones. Por eso pongo ese 2. Entonces 2 por 4 serían 8 hidronios. 2 por 3 nos va a dar los 6 electrones. 2 por 1 en el óxido de manganeso, 4. Entonces 2 óxidos de manganeso. 2 por 2 serían 4 moléculas de agua. Y ahora sí, ya viene el proceso donde voy a sumar. Entonces empiezo a sumar, sería 3 yoduros, no hay otro igual, él baja. El permanganato no hay otro, entonces me va a quedar aquí 2 MnO4 menos 1. Hidronio no hay otro, él baja por acá. Los electrones, en este caso los electrones se van a cancelar. Se cancelan estos 6 de acá con estos 6 de acá. Vea que están en lados opuestos. Y del otro lado, ¿qué nos queda? El 3, yodo 2, más 2 óxidos de manganeso, más 4 moléculas de agua. Y esto ya Profe, estaría, ¿sí? ¿puedes subir un momento? Es que usted dijo que estaba multiplicando el 3 por esa reacción, ¿verdad? Por esta, por el área 13. Ajá, pero usted puso que 3 por 2. Ahí abajo puso que 3. Ah, sí, mira, ese tenía ese 2, gracias, sí, me comí ese 2, muchas Ok, gracias. sí, es que estaba virola. Sí, sí, aquí más bien es 6, vamos a borrar esto. Sí, ahí teníamos, muy bien, gracias. Ahí 6, ahí sí, porque si no, no cerraría tampoco el balance del yodo, ¿verdad? Aquí hay 6 yodos y 3 por 2 son 6. Entonces vamos a corregirlo aquí abajo. Ok, vean, entonces esto ya sería en medio ácido.
Entonces, ahora para pasar de medio ácido a medio básico, agrego la misma cantidad de hidronios a ambos lados. Entonces, tenía 8 hidronios, entonces voy a tener de este lado 8 OHs que se van a unir a los 8 hidronios. Y del otro lado lo que teníamos eran 4 moléculas de agua. 4 H2O más los 4, más 8, perdón, OHs. Vean que estos 8 nos van a formar 8 moléculas de agua. Se nos cancelan estas 4 de acá con 4 de acá. Nos van a quedar 4 de agua de este lado y los 8 hidroxilos. Entonces, ahora escribimos el medio básico. Que sería 6 yoduro menos 1 más, eso era 3, no, perdón, 2. 2 óxido, 2 permanganatos más 4 H2O. Vean que lo que estoy haciendo es reescribiendo esta reacción que me quedó aquí al final. Esto se mantiene, 6 yoduro, 2 permanganatos, en lugar de 8 hidronios, perdón, irían las 4 de agua. Ahora iría la flecha, irían 3 yodo más el 2 óxidos de manganeso 4 más, vean que ahí estaríamos, 2 de óxido de manganeso y en lugar de 4 de agua pondríamos los 8 hidroxilos y ya estaría el medio básico. Por eso les digo, siempre que uno balancea en medio ácido, luego pasa al medio básico de una forma sencilla. Profe, en el 2MNO2 no le falta el más arriba. ¿A dónde? Aquí esto. Ajá, en ese. Eso no tiene carga. Ah, ok. Véalo aquí, no tiene carga. No tiene carga. Él no tiene carga. Por eso era 0. Ok, vamos a hacer otro más por acá. Ok, eso nos pide igual, balancear en medio ácido y en medio básico. Entonces, aquí esta vean que a diferencia del anterior no nos dice quién se oxida y quién se reduce, nada más nos dan las especies químicas, entonces nosotros tenemos que determinarlo. Aquí inmediatamente vemos que el yoduro está -1, pero el yodo yo no sé qué número de oxidación tiene acá. Aquí este cromo ya lo podemos ver que está +3. Entonces, ahí primero lo que voy a hacer es determinar los números de oxidación de las otras especies. En el caso de este del yodo, igual el yodo hay 1, sería X, más hay 3 oxígenos, 3 por el número de oxidación del oxígeno que es -2, igual, y aquí sí es -1, porque el yodato tiene número de oxidación -1. Entonces ahí hacemos X, aquí sería el 3 por el -2, nos daría -6, igual a -1, X igual a 6 menos 1, y finalmente me queda que X es igual a 5. O sea, el yodo en este lado está +5. Vamos a hacerlo ahora con el cromo de este lado. El cromo hay 2, entonces sería 2X más, hay 7 oxígenos, de hecho este lo habíamos hecho ahora en la presentación, -2 igual a -2. Aquí nos queda 2X, aquí nos queda -14, igual a -2, 2X es igual a 14 menos 2, 2X es igual a 12 y X es igual a 2 entre 2 y finalmente X es igual a +6. Entonces, ahí que estamos viendo que el cromo está pasando de +6 a +3. ¿Qué le está ocurriendo al cromo? Está ganando. Está ganando electrones. Entonces, si el cromo está ganando, ¿qué está ocurriendo en él?
¿Se oxida o se reduce? Sí, ¿no? Se reduce. Se Bueno. reduce. Recuerden que reducción es ganancia de electrones. Ah, Entonces, y el yodo está pasando de -1 a +5. Él está perdiendo, por lo tanto, él se va a oxidar. Entonces, vamos a empezar aquí. Podemos empezar con cualquiera de las dos, con la que de Profe, me oxidación. perdí ahí ¿En dónde? en donde se dice que el yo tiene 5. Ve aquí el cálculo. +5. Acá. El despeje que hicimos. Ajá, y el otro, el 6. ¿En cuál lo Este 6 aplico? es del cromo. Bueno, Sí, ¿quién no entendió? es que no entendí ahí, creo que desde el inicio, o sea, ¿cómo, de dónde saco para calcular eso? El despeje que Y es que hicimos. es montar una ecuación. O sea, usted monta la ecuación con la información que está presente. Entonces, Sí, pero vea que ¿de en el cuáles? caso vea, de los que no se ven evidentemente. ¿Cuáles son los que se veían evidentemente? Este, porque aquí ya se ve que yodo está solito y tiene -1. ¿Cuál otro se ve directamente? El cromo, que el cromo es +3. A eso yo no tengo que hacerle cálculo, porque vea que ahí ya se ve el número de oxidación. ¿A cuáles yo tengo que determinar? Los que están unidos a otros átomos. Vea que aquí está el yodo con oxígeno y aquí está el cromo con oxígeno. Entonces, evidentemente, por eso tengo que hacer el cálculo. Entonces, si yo empiezo con el yodo, aquí en el yodato, vea que es I o 3 menos 1. O sea, hay un yodo, por lo tanto pongo X. Más, hay 3 oxígenos, entonces voy a poner 3 por el número de oxidación del oxígeno, que el oxígeno siempre es -2, igualado al número de carga, digamos, de la molécula, que en este caso el yodato es -1. Y ahí empiezo ya un despeje matemático básico de una ecuación lineal de primer grado. Y ahí es donde me da que el yodo dentro de este compuesto, o sea, el yodato, su número de oxidación es +5. Por eso yo puedo ver que está pasando de -1 a +5. O sea, estaba negativo, perdió electrones y se hizo muchísimo más positivo. En el caso del cromo va igual. Ve que en el cromo es Cr2 o 7. El cromo es la incógnita. 2X, ¿verdad? Porque tengo 2 cromos. Más, hay 7 oxígenos, 7 por -2, igual a este -2. Este -2 es este. Despejo toda la ecuación para llegar que el cromo es +6. Entonces ahí veo que el cromo está +6 y está pasando a cromo +3. Él está ganando electrones. Entonces, ahí ya sigue el balanceo de cada una de ellas. Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, ya quedó un poquito más claro. Sí, profe, ya me quedó claro. Gracias. Ok, con gusto. Si empezamos con oxidación, tenemos que la oxidación tenemos el yoduro pasando a yodato. Y empezamos balanceando. Aquí hay un yodo, aquí hay un yodo. Aquí hay 3 oxígenos. ¿Qué agrego de este lado? Agua. Ajá, ¿cuántas? Por eso digo que agua. ¿Cuántas? sí, serían 3, ¿no? Serían 3 porque tengo 3 oxígenos y me faltan 3 oxígenos. Entonces voy a agregar 3H2O. Entonces, como agregué 3 de agua, agregué ¿cuántos hidrógenos? 6. Ok, entonces de este lado voy a agregar 6 hidrógenos. ¿Qué sigue ahora? Voy a verificar las cargas. Entonces hago 1 por -1, -1. 3 por 0, 0. Y de este lado la carga es -1. 1 por -1, -1. 6 por 1, 6. Y esto nos va a dar 5. ¿Cuántos electrones debo agregar para que las cargas estén igual a ambos lados? 5. 5. ¿Están de acuerdo? 4. ¿Están de acuerdo?
¿No serían 4? Bueno, no sé. Si yo pongo, vamos a poner acá, más 5 electrones, 5 por menos 1 es menos 5 y 5 menos 5 es 0. O sea, menos 1 y 0 son iguales. No. Entonces, evidentemente no son 5 electrones. ¿Cuántos electrones debería agregar? ¿No sería 4, profe? 4. Si ponemos 4 electrones, 4 por menos 1 es menos 4. Y eso nos va a dar 1. Menos 1 y 1 son iguales. No. O 6. Vamos a probar con 6. Más 6 electrones. 6 por menos 1 es menos 6. Y ahora sí, 5 menos 6 es menos 1. Ya está la carga balanceada. Entonces quiere decir que ya tenemos esta ecuación de oxidación balanceada. Vámonos ahora. ¿Todo claro con la de oxidación? Ay. Sí. Sí, profe. Ok, vamos con la de reducción. Tenemos que es el dicromato pasando a cromo más 3. Entonces, empezamos balanceando el cromo. Aquí hay 2 cromos, aquí hay 1. Vamos a poner 2. Ahora, aquí hay 7 oxígenos y aquí no hay oxígenos. ¿Qué agrego? Agua. Ajá, entonces vamos a agregar 7H2O. Y ahora 2 por 7, 14. Nos vendrían 14 hidronios de este lado. Ya están las especies químicas, vamos revisando cargas. 1 por menos 2, menos 2. 14 por 1, 14. Esto nos va a dar 12. 2 por 3, 6. ¿Qué pasa aquí? Ahí está. 2 por 3, 6. Más 7 por 0, 0. Y nos va a dar 6. ¿Cuántos electrones debo agregar del lado de los reactivos? 6. Agrego 6 electrones porque ahora 6 por menos 1 es menos 6 y 12 menos 6 es 6 y ya queda igualado. Entonces, si ahora vemos las dos reacciones, tengo que multiplicar por algo cada una de las ecuaciones. Por el 6. ¿Por qué por el 6, Castillo? Porque Profe, tiene que igualar electrones, ¿es? O algo así. ¿Sí? ¿Quién quería decir algo por ahí también? profe, al tener la misma cantidad, igual se multiplica. No, a eso voy. Tengo 6 arriba y 6 abajo, no tengo que multiplicarlo por nada. La multiplicación se hace solamente cuando no coincide la cantidad de electrones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esas reacciones abajo para sumarlas. Tenemos que es yoduro más 3 aguas. Vamos a poner aquí más 3 H2O. Pasando a yodato más 6 electrones. ¿Cierto? No, y me comí el agua y el hidronio. Ah, no, el agua sí la puse, ¿verdad? El agua sí, y del otro lado me faltan 6 hidronios. Más 6 hidronios. Y la otra reacción sería dicromato más 14 hidronios. Cr2 o 7, 2 menos. Más 14 hidronios. Más 6 electrones. Pasando a 2 cromo más 3. Más 7 aves. Ok.
¿Qué es lo que sigue en este caso? Vamos a sumar. Quitamos que esa línea se me fue como muy rara. Ya, sí, pero ¿qué está pasando con esta tableta? No, digamos, echame la culpa a la tablet, soy yo. Ahí está. Profe, con Quedó ese mejor así. pulso no podría ir a Grey's Anatomy. Qué barbaridad. Vamos a ver. Entonces, el yoduro bajaría, ¿verdad? Porque no hay otro igual. Ya casi voy con el agua. El dicromato también baja. Ahora, tengo 3 H2O en este lado y 7 H2O en este lado. Como el lado más grande está en el lado de los productos, quiere decir que el agua me va a quedar en los productos. Entonces no voy a tocar todavía el agua. Ya casi lo hacemos. Vamos con hidróneo. Tengo 14 hidronios de este lado y de este lado hay 6. ¿De qué lado quedan los hidronios? De De los reactivo. reactivos. De los reactivos. ¿Y cuántos quedan? 8. Ok, me quedan 8 hidronios. Muy bien. Electrones, sabemos que se cancelan. Ahora sí, iría la flechita de producto. El yodato baja. Bajamos el cromo. Más 3. Y ahora sí, tengo 7 H2O y este lado 3 aguas. ¿Cuánto queda? 4. ¿Cuánto? 4. Ok. Entonces me quedan aquí 4H2O. Y con eso ya tenemos la ecuación balanceada en medio ácido. Profe, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho desde antes? Lo del agua. ¿Qué? Nada. De nada, solamente que o sea, la resta la hice después porque ya vi que el más grande hace que me va a quedar en el lado de los productos. Ah, ok, 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 ok. O sea, es simplemente eso. Es que si yo lo hubiera hecho de Ujú. antes, 3 menos 7, yo sé que es 4, pero hubiera tenido que poner la flecha y poner que va todo al otro lado, ¿verdad? Es simplemente que por eso lo hice después. Porque siempre el resultado va a quedar en el lado que esté lo más grande. Yo pude haber escrito inclusive esa reacción al revés. Pude haber puesto primero la de reducción y abajo la de oxidación. Entonces, de una yo hubiera empezado por el hidróneo. Entonces no hubiera tenido que pasar por eso. Porque igual el acomodo de todo eso, no, o sea, no va a afectar si está la cantidad que tiene que estar. Vea que aquí yo tengo yoduro de primero, si puedo haber escrito el dicromato primero o el hidróneo primero. Eso no afecta mientras que sean las cantidades. Ok. Si pasamos ahora a medio básico, entonces tomo 8 hidróneos, le voy a agregar 8 hidroxilos de este lado. De este lado tomamos 4H2O y agregamos también 8 hidroxilos. Ya se me acabó el espacio por acá. Y entonces, aquí, ¿qué se nos va a formar? Entre esto nos van a dar 8 aguas, que se van a cancelar estas 4 aguas con 4 de acá, quedándonos 4H2O. Y entonces reescribimos la ecuación, que sería el yoduro y el dicromato, medio básico, sería yoduro más el dicromato más 4H2O, pasando a 2 cromo más 3, más el yodato, más 8 hidroxilos. Y vean que era yoduro, el dicromato, y en lugar del hidroxilo quedarían las 4 aguas. El yodato, el cromo, siguen igual. Y después nos quedaría, en lugar de las 4 aguas, los 4 hidroxilos. Y eso sería el medio básico. ¿Preguntas? Profe, hacer el medio básico no es básicamente cambiarle nada más el agua y el OH,
como intercambiarlo, o fue porque aquí fue por pura suerte que quedara así. Vea, se lo digo, en muchas ecuaciones pareciera que solamente es intercambiarlo. De hecho, todos los que hemos visto ha pasado así, ¿verdad? Que tenía 8 hidroxilos y simplemente 8 hidronios y es como si el otro lado lo hubiera puesto. Pero hay algunas reacciones que no va a quedar así como tan exacto porque puede ser que tengan otro componente de ácido, entonces la cantidad de hidrógenos va a ser menor, entonces no queda exactamente igual, ¿verdad? O sea, puede ocurrir ese tipo de cosas. Entonces, por eso siempre es hacerlo. Entonces, yo sí les voy a pedir que me hagan tan siquiera como esto así. Vean que no escribí todo el procedimiento, nada más como esto, para demostrar por qué es que me queda así. Vamos. Mabel. Profe, en la parte donde yo me perdí fue cuando usted canceló el 8 con el 4. Esto. Ajá. Sí, es porque se forman 8 aguas de un lado, del lado de los reactivos, y hay 4 en el lado de los productos. Entonces recuerde que eso siempre es como cuando sumamos. Si yo tengo del mismo componente a ambos lados, se va a restar. Entonces aquí tengo 8, aquí hay 4, digamos a 8 le quita 4, va a quedar 4. Entonces es por eso, digamos, porque se cancelan por las cantidades. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, vean, no hay más preguntas, sino para entonces parar la grabación para que no sea tampoco tan complicado el video después de subirlo. Y asumo que silencio positivo. Ok, vean, sí